Clase número 1 de la unidad temática 2. En esta unidad temática lo que se va a tratar en el fondo va a ser el tratado del lugar geométrico de las raíces. Un sistema donde vamos a graficar el estado del polo cuando en una función de transferencia variamos un valor de ganancia. Y por lo tanto el desplazamiento del polo en el sistema o en el plano S nos demostrará el comportamiento hasta sus límites de estabilidad. Para eso vamos a hacer algunos repasos, algún manejo de funciones que se requieren, además de analizar paso a paso el modelo de un sistema de control para poder lograr el lugar geométrico de las raíces y además poder establecer el grado de estabilidad mediante el método de Howes. Como elemento básico de trabajo de análisis de un sistema, se sabe que lo primero es una función primitiva en el dominio del tiempo que proviene de una ecuación diferencial. La transformada de Laplace en forma directa nos transformará la función de la transformada en el dominio del plano S. Esto es relevante puesto que la inversa de Laplace nos permitirá obtener lo inverso, que es la ecuación diferencial. Y así sucesivamente. Este gráfico que está en pantalla nos demuestra cómo la transformada de Laplace puede trabajar inversamente los dos tipos de representaciones. Recuerden, la función primitiva en el dominio del tiempo nos muestra el comportamiento de un sistema en un tiempo indicado, y la función de la transformada en el dominio del plano S nos mostrará el comportamiento de un sistema en todo. Representación de una función de transferencia. Recuerden que una entrada, el proceso y la salida, si aplicamos Laplace, se va a transformar en UDS. UDT se va a transformar en UDS. Esta cajita negra, ¿no es cierto?, que va a tener un proceso, una función de transferencia, va a ser GDS. Y IDT, que es la salida, va a ser IDS. O sea, lo que está en la parte de arriba es un lazo abierto. Luego, la derivada de IDT en DT va a ser igual a, en este caso, B por UDT menos A por IDT. Esta misma expresión analizada en función del tiempo está expresada como función de transferencia al lado derecho, en la cual se aplicó Laplace y se convirtió en la expresión GDS igual a B partido por S más A. Elementos de un bloque. Recordar que las representaciones de un sistema de control generalmente se hacen en bloque. La flecha va a indicar la procedencia de la señal. El bloque va a indicar, ¿no es cierto?, esta caja que va a contener en su interior una función de transferencia. El sumador, que va a ser esta circunferencia con una X interior, que va a indicar la expresión matemática que se está desarrollando. Y la expresión propiamente del bloque va a ser la señal de entrada, el bloque y la señal de salida. Representaciones del elemento sumador como detector de error o de comparación. Este elemento, ¿no es cierto?, las sucesivas entradas al sumador van a permitir hacer la ecuación algebraica o representar la ecuación algebraica. En este caso se vendría siendo la salida de la interacción entre las entradas A y B. A menos B va a ser igual a C. En este caso A más B va a ser igual a C. Un ejemplo de la representación de bloques: tenemos dos entradas, ¿no es cierto?, dos funciones que están entrando a este comparador. Entonces se establece que T2 va a ser igual a G1 por T1, porque a la caja G1, al proceso G1 está entrando T1. Entonces la entrada de la señal multiplica la función que está dentro de la caja. Y G2 por W. Configuraciones de bloques. Los bloques en serie va a ser la multiplicación de ambos bloques. Por lo tanto, A, que es la entrada, va a ser la salida, y reducimos el bloque G1 por G2. G1 por G2. En este caso, G1 por G2 por A, que es la entrada, va a ser igual a C. Los bloques en paralelo van a representar la suma. Como están entrando al comparador, G1 más G2. Se establece, ¿no es cierto?, que el bloque 1 va a ser igual a G1 por A. El bloque 2 va a ser G2 por A.
entonces B va a ser igual a 1 más A2. La representación simplificada va a ser A entrada, G1 más G2, B salida. Pero recordar que G1 más G2 está multiplicado por A. Por lo tanto, eso es igual a B, que es la salida. El diagrama de lazo cerrado ya todos lo conocemos. Se representa por una retroalimentación, que es la que va a permitir, ¿no es cierto?, la lectura de la salida. CS en este caso sería GS por ES. GS por ES, porque recuerden que a este bloque está entrando la señal de error. Y la señal de error contempla el resultado de la comparación entre RS y la entrada del sensor o la retroalimentación. Diagrama característico de un sistema lazo cerrado o el diagrama canónico. Normalmente es necesario convertir la señal de salida a la misma forma de la señal de entrada. Para ello se utiliza un elemento de realimentación cuya función de transferencia es HDS. Aparece este bloque que representa la función, ¿no es cierto?, de esta retroalimentación, que va a arrojar una salida BDS. Al analizar esto, la función de transferencia en el lazo abierto, recuerden que lo que se hace es abrir este lazo y dejarlo como abierto. Por lo tanto, quedaría HDS por GDS. HDS por GDS va a ser igual a el análisis entre BDS y EDS. Porque en este caso, si yo abro este lazo, la salida sería BDS. Saco BDS de aquí y lo abro, la salida de HDS sería BS. Por lo tanto, la entrada sería en este caso EDS, la entrada a ese bloque. La función de transferencia directa, el análisis entre la salida y la entrada a ES. Bueno, después se vio qué es lo que sucedía con una perturbación, ¿no es cierto? Aparece un bloque G2, que sería el sistema, y G1, que sería el controlador, y HS, que es la retroalimentación. Esta NDS, que es la perturbación, viene a alterar un sistema de control. En estos sistemas cada entrada puede ser tratada de manera independiente de la otra. Método de superposición. La salida total corresponde a la suma de las salidas parciales. ¿Qué es lo que es esto? Se hace el análisis de cada una de las funciones que interactúan en el proceso. Bueno, después se hace el desglose y se saca dentro de la ecuación el análisis de cada una de las componentes del sistema y se obtiene la función de transferencia de una perturbación en el sistema cuya referencia RS es igual a 0. Se puede apreciar en la función de transferencia la característica del lazo cerrado, en la que incide en este caso G2, que va a ser el sistema, la retroalimentación, que es S1, y G1 por G2, que aparece dentro del sistema, y HDS, que es la retroalimentación. ¿Qué es lo que representa esta función de transferencia? Representa en este caso el análisis de la perturbación dentro del sistema. Los sistemas de control, al tener múltiples perturbaciones, van creciendo. Entonces, ¿para qué es esto? Para que tengan ustedes en consideración que un sistema de control no comúnmente es como se muestra en el lazo cerrado que se representa. El sistema va sufriendo modificaciones y cambios de acuerdo a las distintas perturbaciones que se van considerando para el análisis del sistema. Así sucesivamente, el análisis se va volviendo complejo y por lo tanto cada una de las perturbaciones que son consideradas para el sistema también representan parte del modelo en que se hace el análisis del sistema. Y esto va cambiando en función de transferencia resultante. También recordamos algunas gráficas de la reducción de bloques. Esto es importante que lo tengan en consideración, puesto que lo que busca es poder minimizar la representación de bloques para el análisis algebraico. En este caso hay una tabla que representa cómo ir reduciendo cada uno de los diagramas. En el caso del lado izquierdo muestra, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el caso 3 muestra dos bloques G1 y G2 en la que se produce una multiplicación del sistema. Si ustedes aprecian la imagen número 4, se ve el bloque en el lado derecho como G1, G2. Y así sucesivamente se van reduciendo los bloques. Estas
Estas técnicas permiten que el bloque final quede muy reducido. Se va a ver en un ejemplo posterior. También sucede en el caso contrario cuando se requiere de abrir el bloque y representarlo de una mejor forma. Va a ser posible simplificar los diagramas, que a veces se presentan muy complejos. Esto se hace por medio de álgebra de bloque, pero hay que tener en cuenta la gráfica que aparece acá en el lado izquierdo. Los diagramas complejos, bloques simples. Diagramas simples, bloques complejos, y se generan nuevos polos y ceros. Esto es una regla a la hora de la reducción de los diagramas de bloque. Luego revisamos unos ejemplos en la que se mostraba un lazo cerrado con ¿no es cierto?, ciertas funciones dentro de estas cajitas, y se hacía la reducción de bloques. G1, G2, G3 están en serie, por lo tanto es multiplicación, y se representa el lazo cerrado de una forma más simple. Esto se puede achicar más, como se muestra en la imagen, y se hace la operación algebraica de bloques para llegar a esta expresión.